Hola a todos. El día de hoy voy a estar hablando sobre algunas cuestiones en específico que tienen que ver con el lenguaje y la comunicación. He estado leyendo el libro de teorías y en él estoy leyendo el capítulo que habla sobre las teorías de desarrollo, sí, como las de Vygotsky y Piaget, pero también el desarrollo del lenguaje. Y el desarrollo del lenguaje va muy de la mano con el desarrollo de los pensamientos, de la cognición, de la mente. Entonces, casi como me gustaría verlo, tal vez me equivoque al decir esto, pero me gustaría verlo bueno, para fines de este video, como la idea de Einstein del tiempo y el espacio, el concepto de espacio-tiempo, que es como lo mismo, en cuestión de si nos movemos, pues medimos el tiempo por el espacio, es decir, el movimiento de lo físico. Si yo envejezco, por ejemplo, quiere decir que pasó tiempo. Si me muevo de un lugar a otro, es como mido 1 hora, 2 horas, me tardé 3 horas en llegar, etcétera. Entonces, en este caso, es como la idea mezclada del lenguaje-mente, yo diría, del lenguaje y de la mente, que yo lo voy a llamar lenguaje-mente. Tal vez ya algún teórico habló de esto en el pasado. Entonces, el desarrollo del lenguaje-mente, es decir, cómo se va desarrollando, y yo sé que tal vez me equivoque porque igual podemos hablar de otras características de la mente, que no, que son ajenas al lenguaje, como por ejemplo la abstracción, el pensamiento incluso como hipotético, o todo lo que tiene que ver con lo abstracto, lo surreal, los sueños, por ejemplo, que no tienen nada que ver con el lenguaje, las emociones, que podemos llegar a pensar en las emociones. Piensa en la felicidad y te imaginas muchas cosas, pero muchas cosas puedes expresar con palabras, pero otras tal vez no. Y entonces ahí la mente es como más general, tiene la atención, la memoria, tiene todas estas características que el lenguaje no tiene. El lenguaje simplemente es un medio de comunicación, son símbolos, letras, números, imágenes, este, entonces tal vez ahí me equivoque, pero bueno, vamos a partir de esto. El desarrollo del lenguaje-mente, que en muchos casos es simbiótico, es decir, uno se alimenta del otro. Muy interesante en este capítulo que estaba leyendo, explica que va de los objetos físicos primero, es decir, el niño o el infante que empieza a aprender las palabras mamá, papá, pelota, gato, empieza a desarrollar su lenguaje con base a objetos físicos, botella de agua, cosas que uno ve en el mundo real, tangibles. Y de ahí es muy interesante porque, bueno, hay un desarrollo del lenguaje que va de una palabra, por ejemplo, pelota, mamá, a dos, como pelota, pasar, o mamá, ir. Y ya de ahí se va desarrollando no hacia tres, sino ya hacia una complejidad. Y es como cíclico, ¿no? Porque puede regresar a una palabra, pero ahorita hablo un poco de eso. Entonces de ahí pasa de objetos físicos a eventos. Este desarrollo, perdón, de la mente, del lenguaje-mente, pasa de reconocer objetos físicos tangibles a reconocer eventos. En este caso, el libro explica cómo, por ejemplo, un bebé puede decir adiós. Y entonces esa palabra adiós, por ejemplo, la comunica, pero es el evento de despedirse, o un saludo, o me imagino como decir, no sé, quiero jugar eh, con la pelota. Entonces, sí, en este caso se va desarrollando, y aquí entra el dilema de cuál se desarrolla primero, si el lenguaje o la mente. Piaget dice que la mente, Vygotsky dice que el lenguaje, o es al revés. Díganme en los comentarios si me equivoqué ahí. Pero básicamente va de objetos físicos a eventos, como el decir adiós. Y en este caso llega eventualmente a las ideas. Es decir, ya después de los objetos físicos a los eventos, llegamos finalmente a las ideas y es esta parte de la abstracción.
en donde podemos ya imaginar y es un desarrollo aún más elevado superior de la cognición, que lo podemos expresar también con palabras, que igual aquí yo creo que la mente supera al lenguaje, obviamente, pero se van desarrollando ahí uno al lado del otro. Esta pregunta yo me la hice si es correcto porque el libro lo iba explicando, pero yo dije, ¿es realmente cierto que vamos de los objetos físicos a los eventos como decir adiós, saludar, a las ideas? Le pregunté a ChatGPT y me dijo que sí, pero que no siempre es lineal, porque después de aprender ideas, por ejemplo, de forma abstracta, podemos regresar a aprender nuevas palabras, nuevos conceptos. Entonces como que siempre estamos regresando, yendo, y ahí es esa parte cíclica de la que mencionaba. También esto de ir de objetos físicos a eventos, a ideas, va de acorde a la teoría de Piaget, que es desde la etapa preoperacional. No hay una antes de esa, pero bueno, de la preoperacional a la preoperativa y ya finalmente a la formal. Formal en este caso significa lo abstracto. Entonces ahí sí va más o menos de acorde. Me parece interesante esa idea. Y sigues aprendiendo de la misma forma con respecto a nuevos objetos físicos. Porque pues sí, si uno piensa en nuevas palabras que uno no sabe y las va aprendiendo o nuevas cosas, por ejemplo, platillos de otros países, pues ahí tú vas aprendiendo nuevas palabras como el infante que aprendió mamá, papá, pelota, gato, perro en un inicio, ¿no? Entonces, de nuevo regresamos a donde primero fuimos felices, por así decirlo. Bueno, aquí también muy interesante se me hizo la parte de las intenciones, las funciones u objetivos que tenemos cuando hablamos. Las funciones siempre se me han hecho muy interesantes porque básicamente dicen que cuando nosotros hablamos tenemos una meta, y esta meta es a lo que se le conoce como función. Bueno, antes de entrar con las funciones comunicativas, quiero hablar un poquito de la intención. La intención básicamente se desarrolla, en este caso, de nuevo regresando a los eventos o a las ideas o a los objetos físicos del infante, cuando, por ejemplo, quiere algo. Entonces, si yo quiero algo, quiero lograr una meta, esa es mi intención. Y con la intención, bueno, y en este caso no es tan diferente la intención de la función, se puede decir que casi son parecidos. Si ustedes llegan a pensar en alguna diferencia entre intención y función, me la pueden dejar saber. Ahora, las funciones, las intenciones o los objetivos, en este caso, para hablar o de hablar, podemos asociarlos con el objetivo final que tenemos cuando hablamos. Entonces voy a dar unos ejemplos. El primero es informar. Entonces yo puedo estar hablando para sencillamente informar a las personas. Vamos a pensar en un reportero noticiero, en un reportero de noticias, en donde informa a la ciudadanía sobre algo que pasó. Entonces ahí mi objetivo es simplemente informar, comunicar, como la gente dice. Necesitas comunicar lo que estás pensando, lo que pasó, informar. Que en este caso, pues podemos informar, podemos describir, podemos explicar. Explicar es un poco más subjetivo, y ahí hay varias como subramas. También tenemos una función directiva. La directiva es la imperativa, que es dar órdenes. No te sientes, párate, levántate. A ver, levántate, ¿dónde está el control? ¿No? Y ahí es como una orden. Eh, hay muchas funciones, pero aquí nada más voy a dar algunos ejemplos. Está la metalingüística. La metalingüística es como, todo lo que es meta es como ver eso desde afuera. Entonces, en este caso es como cuando decimos, pero ¿qué significa? Estamos hablando de ética. Y alguien puede decir, pero ¿qué significa ética? Y yo te puedo decir, ah, bueno, la ética es bla, bla, bla. Y eso es como metalingüística porque estamos cumpliendo la función de explicar o definir algo antes para luego poder seguir hablando de eso. Entonces hacemos como una pausa
y lo vemos desde afuera. Y ya una vez definido podemos seguir hablando. Que de hecho así inician como muchos debates. He visto que dicen, ok, vamos a debatir sobre la ética. Primero vamos a definir qué es la ética para que estemos de acuerdo. O primero vamos a definir qué es el aborto para que estemos de acuerdo en eso y podamos entonces sí estar hablando de lo mismo, ¿no? Que a mí se me hace como una forma muy pedante de como muy presuntuosa o exagerada de iniciar un debate porque pues para eso vamos a debatir y definirlo es como acortar y limitar las potencialidades de ese debate. Es como nada más vamos a definir, vamos a hablar de esto porque esto es aquí donde yo tengo como mis argumentos, ¿no? Ok. Bueno, esas eran algunas funciones. Luego también tenemos las afirmaciones, las negaciones y las interrogaciones que se me hicieron muy interesante. Sus estudios en los infantes y en los niños. Básicamente podemos decir que el niño empieza hablando con afirmaciones, es decir, oraciones que no tienen negaciones que ni tampoco son preguntas. En este caso, lo investigué un poquito con ChatGPT y me dijo que era para identificar objetos simplemente. Entonces yo afirmo, la pelota está ahí, mamá está aquí y simplemente es identificar los objetos o las personas, ¿no? Hay un desarrollo superior a las afirmaciones que se da a cabo en las negaciones. ¿Por qué? Porque las negaciones no solamente ahora es contemplar, que también en este caso se me hizo interesante como cuando el niño va de expresar una palabra a dos, porque ahora tiene no solamente que pensar en una cosa, sino en dos, o sea, ya se va desarrollando, se va volviendo más complejo, porque recuerden, complejo se define como dos, tres o más eh, de algo, entonces se vuelve complejo, no es singular, no es simple, no es uno. Entonces, en este caso no solamente tiene que pensar en la afirmación, sino también en que ya no existe algo, en que rechaza algo o en la falsedad de algo. Y eso ahí habla obviamente de un desarrollo cuantitativo, de ir de uno, de pensar solamente en afirmaciones, ahora a pensar en afirmaciones y negaciones. Expresa entonces la negación, ausencia, falta algo, no existe esto, ¿dónde está mamá? El rechazo, no lo quiero, eh, yo no quiero brócoli, por ejemplo, el niño, o la falsedad, eso no es verdad. Si por ejemplo alguien dice, yo soy policía, le dicen al niño, y el niño dice, no es cierto, tú eres maestro, o lo que sea, ¿no? Y también demuestra comprensión abstracta como desarrollo de la evaluación, porque aquí, pues al momento de, por ejemplo, rechazar, yo no quiero brócoli porque sabe feo, ya hay un desarrollo de un juicio, ya hay un desarrollo de una evaluación, no me gusta, no es bueno, o si es bueno. Entonces ya no se puede decir que aquí ya la persona o el niño ya no es tan ingenuo, ya no es como todo sí, 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 sí. Ahora es no, no quiero esto. Entonces la negación obviamente implica evaluación, implica la habilidad de poder llevar a cabo un juicio, incluso de tener un criterio, por así decirlo, que es bastante interesante y así se va desarrollando ahí otras características de la cognición. Y finalmente, esto por supuesto es teórico, pero igual me pueden decir, no es cierto, primero es la negación por esto, pero según va de afirmación-negación a interrogaciones, a preguntas, que es la tercera. Las preguntas, pues como ya sabemos, son también para evaluar, tienen estas otras características em, como más, bueno, es que sí hay preguntas que llevan juicio, ¿no? Como, ¿por qué estás haciendo eso? Eso está malo, ¿no? Incluso hay preguntas que se pueden llegar a asociar con la afirmación en cuanto mi función o mi intención es querer algo. Entonces yo digo, ¿hay más agua? ¿O hay más comida? O ya vamos a comer, o ya, entonces ese tipo de preguntas llevan esa función y casi se pueden decir que son afirmativas porque no demuestran una abstracción o un nivel superior de cognición. Lo que se me hizo interesante en la pregunta, que yo creo que sí demuestra ya una avanzada cognición,
es la capacidad para recopilar información, que en este caso sí estaríamos hablando más como de la curiosidad, pero ¿por qué pasa esto? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? ¿Y dónde? ¿Y si es cierto o no es cierto? Entonces, esta capacidad de recopilar información es lo que ya nos va ayudando de una forma incluso también cuantitativa y constructivista a ir pues construyendo el conocimiento, ¿no? Y nos vamos llenando. Por eso luego dicen que los niños tienen como muchas preguntas. Yo creo que los adolescentes también. Y yo creo que a lo largo de nuestra vida vamos teniendo muchas preguntas, nada más que de adultos. eh, Como que tenemos que demostrar que sí sabemos las cosas, aunque no, debemos, tenemos estas cosas como el estatus social, la dignidad, el ego, todas estas cosas que interfieren con nuestro desarrollo y pues entonces ya nos da pena, ya pues cómo no voy a saber y ya no preguntamos, ¿no? Pero aún seguimos siendo como niños, o sea, sí sabemos más que los niños, pero seguimos siendo, pues no lo sabemos todo, ¿no? E incluso no sabemos cosas que no sabemos. Entonces, aquí esta es la capacidad para recopilar información, significa que ya puedes almacenar aparte, porque la pregunta, pues yo quiero preguntar, tú me vas a dar información y es mi deber poder almacenar esa información en mi mente, recordarla, extraerla, decodificarla, codificarla, todo el proceso bueno, todo lo que tiene que ver con el procesamiento de información. Mm, entonces, las últimas, bueno, como mencioné, las preguntas a veces también pueden ser afirmaciones como cuando tienen que ver con la solicitud, te solicito esto, hay más agua, por ejemplo, es una, pues, solicitud, se puede decir, mi intención es beber más agua. Em, ok, entonces voy a entrar un poco en el tema de comunicación. Hice un video acerca de el emisor, receptor, el mensaje y de quién es responsabilidad entender el mensaje, si es del emisor o del receptor. Pero antes de entrar en eso, aquí llegó una parte en donde hablaba de la eficacia y decía el niño se vuelve eficaz o algo así. Entonces dije, ¿cuál es la diferencia? Perdón, entre eficacia, eficiencia y efectividad. Y básicamente va en ese orden. La eficacia primero se enfoca en lograr la meta, nada más. Entonces, me daba un ejemplo ChatGPT como si necesito producir 100 carros el día de hoy en mi empresa, pues me apuro y lo hago y ya, ¿no? O sea, logro la meta, soy eficaz. O tengo un examen que tengo que pasar, estudio así súper intensamente, logro pasar el examen y ya. O sea, logré la meta, punto. No me importó cómo lo hice, no me importó el medio, fui eficaz. Entonces la eficacia se enfoca en la meta sin importar el medio, sin importar cómo lo hice. La eficiencia, que en este caso sí me acuerdo un poco porque la ciencia tiene que ver como con ser un poco más inteligente, se enfoca en ahorrar recursos, es decir, se enfoca en el medio. Entonces tengo que lograr tener 100 carros en mi empresa para el día de hoy, pero voy a hacerlo de la manera más eficiente. Voy a ver cómo me arreglo en mi trabajo para que pueda lograrlo sin gastar tantos recursos, sin usar tantos empleados, en el mínimo tiempo posible. Entonces casi aquí es como planearlo para hacerlo bien. Y pues sí, de todos modos tengo que lograr el objetivo, pero ya con un poco más de enfoque en cómo lo voy a hacer, no solamente llegar al objetivo. La efectividad, de acuerdo a ChatGPT, se enfoca en ambos, se enfoca en la eficacia y en la eficiencia, es decir, logra el objetivo y lo hace de la forma más eficiente, pero también se le agrega la noción del contexto, o yo diría esta parte como más moral, porque lo que estás haciendo tiene que ser relevante, tiene que ser positivo y tiene que ser duradero. Básicamente es aquí como la idea de la efectividad. Entonces, la efectividad es como así un global. Y pregunté también si en inglés era lo mismo y creo que effectiveness, efectividad sí lo es. Eficiencia, efficiency creo que también, pero efficacy
que es eficacia es diferente. Efficacy creo que en inglés tiene que ver como con qué tan bueno algo es, como la vacuna, qué tan... y normalmente se usa en esos contextos como más técnicos, más profesionales. Entonces no escucharías como una persona hablando con otra y diciendo, oh, eres muy, you have a lot of efficacy. No, o sea, pues ahí sería como you're efficient or you're effective. Y aquí simplemente me gustaría agregar este comentario y decir que yo creo que mucha gente es eficaz, es decir, logra la meta, pero no es eficiente, no lo hace consumiendo los mínimos recursos o de la forma más práctica o ahorrando recursos y tiempo. Pues sí, no es eficiente y menos efectivo porque no considera el todo. O sea, en este caso me refiero a que solamente hace lo mínimo requerido. Es eficaz, pero porque nada más logra la meta, pero no se fija en cómo lo hace. Entonces veo mucho de eso, como personas que odian su trabajo y nada más sacan el trabajo. Y digo, yo lo voy a hacer de esta forma rápida, soy eficaz y punto, y no me importa cómo lo hice, si incluso perdí tiempo, perdí recursos, etcétera. Ok, y la última idea es, de nuevo con el video que hice de quién es la responsabilidad de entender el mensaje, si es del emisor o del receptor, cuando el mensaje no se entiende y cuáles son las características o elementos, como por ejemplo el mensaje tiene que ser simple o el emisor debe de decir las cosas de una forma sencilla o clara, cuáles son los elementos o características de un buen mensaje y qué hacer si la otra persona que te está escuchando no está poniendo atención. Primero, antes de entrar con este último tema, me gustaría decir que en el video anterior lo hice en inglés, entonces no supe cómo decir emisor y receptor. Mensaje pues es message, pero ya lo busqué y emisor es sender en communication, sender, y receptor es receiver. Entonces es sender, receiver, así como un mensaje. I send and you receive, right? Ok. Primero dice que el emisor debe ser claro, estructurado y preciso. Ok, pues sí, es como las características, ¿no? Claro, el mensaje debe de ser sencillo, debe de tener, pero tiene esta otra parte como de estructurado, como que tiene que llevar un orden, preciso, debe de dar al blanco. Y también otras dos características que no había pensado, flexible y verificar que se le entendió. Entonces, flexible de que se puede adaptar en la comunicación, o sea, no está rígido como solamente entiéndeme y así, o sea, y esta flexibilidad, pues yo siento que le ayuda a verificar justamente, o sea, y en este caso dice, me expliqué bien, entonces como que sí hace referencia a la persona, me expliqué bien yo, porque se está enfocando en sí, no, ¿me entendiste tú? ¿Me expliqué bien yo? Ahora el receptor, la persona que esté escuchando, primero debe de tener atención activa, debe de estar enfocada, poniéndote atención, debe de interpretar, tiene que tener la capacidad de interpretar, de codificar o de decodificar el mensaje en la memoria, en la memoria de trabajo, y también solicitar aclaraciones, que en este caso es hacer preguntas, tal vez parafrasear, confirmar la información, verificar, ¿no? Le pregunté a ChatGPT, entonces, dame un porcentaje así de, porque primero me dijo es como la responsabilidad de los dos. Entonces yo dije, es como un 50-50 y ya me la dio y me dice, el emisor tiene 60% de la responsabilidad, es decir, la mayoría, y el receptor tiene 40, tiene menos. Entonces es mayor responsabilidad de quien está hablando asegurarse de que el mensaje es claro que de la otra persona, que es el 40, pero más o menos por ahí va, está casi al 50-50. Y los otros elementos que se tienen que considerar, por supuesto, es la empatía y la interacción. Empatía tiene que ver más con lo emocional, con la tolerancia, con tener una actitud como positiva, estar de buen humor, no estar como haciendo caras o viendo a la gente fea o así.
y la interacción, este dinamismo, esta energía o sea, que no te dé hueva hablar, pues. O sea, que estés preguntando y tranquilo y, a ver, pero explícame más de esto, o realmente esto es lo que quisiste dar a entender, o así. O sea, ese back and forth, como le dicen en inglés, o el ping pongneo, el ir y venir. Y qué hacer en caso de que alguien no te ponga atención. En este caso hay varias cosas. Primero, captar interés, que es como lo que se conoce que los maestros tienen que hacer en clase, como de, oh, ¿qué pasaría si la luna se estrellara contra la Tierra? Entonces como que capta la atención, curiosidad, todos estos elementos como de, oye, sí, me interesa ese tema, ¿no? O los vendedores que tienen que interesarte, o hacerte, volverte interesante, no volverte interesante, te tienen que hacer que te intereses, por ejemplo, en el producto. ¿Cómo te gustaría a ti ahorrarte 20 minutos de tráfico? Así, compra nuestro producto, servicio, lo que sea, ¿no? Entonces, captar el interés, revisar el ambiente, porque el ambiente puede haber ruidos, puede haber tráfico, puede haber otra gente, entonces también físicamente pueden no estarte escuchando porque por el ambiente, tenemos que checar eso. También simplificar o reformular, que es esta parte de la flexibilidad del emisor. Y hay un loop, un feedback loop, ¿no? No, un ir y venir cuando estamos comunicándonos. O sea, decimos algo, checamos si la persona entendió y la persona ahora nos comunica a nosotros y nosotros nos volvemos el receiver, ¿no? El receptor. Y así, ir y venir, ir y venir. Entonces es como un baile. Perdón. Ok, entonces simplificar es decir lo que tienes que decir de la forma más breve, más precisa, más concisa, como dicen, o hay un término de guerra, creo que es laico, no, es no me acuerdo ahorita, pero creo que sí, algo así. Bueno, ser breve, como los guerreros de Atenas y Grecia y esos. Simplificar y reformular. Reformular es parafrasear, volver a decir lo mismo de otra forma. Lo que quiero decir es A y luego B. Hacer pausas. Se me hizo muy interesante esta parte de pues simplemente como pausar y como esperar a ver qué dice o cómo reacciona la otra persona. Solicitar el feedback, es decir, pues preguntar qué piensas de esto, cuál es tu opinión, ¿no? Solicitarlo explícitamente y confrontar amablemente. También se me hizo interesante esta parte en donde podemos preguntar, pues simplemente hay algo que te está distrayendo, entonces confrontar amablemente. Bueno, esto es lo que tengo por el video de hoy con respecto al tema de lenguaje y comunicación. Ya están haciendo ruido por allá arriba, entonces ya voy a terminar el video, pero pues como siempre déjenme saber qué piensan, qué opinan y nos vemos en la próxima, ¿ok? Bye.